presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia 4757 del 21 de agosto del 2024. El radicado es el 62286 y el magistrado ponente es el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. En cuanto al asunto, aquí la sala se pronuncia sobre la solicitud de extinción de acción penal por indemnización integral formulada por el defensor del procesado Juan Carlos. En cuanto a los hechos, estos fueron declarados como probados en las decisiones de instancia como los siguientes. El 30 de junio del 2014, el aquí procesado Juan Carlos se desplazaba por la vía que conduce de Zapatoca a San Vicente de Chucurí, en Santander, a bordo de una camioneta. Él iba a alta velocidad e invadiendo el carril contrario. En el kilómetro 15, a la altura del sector conocido como La Cuchilla del Ramo, Juan Carlos se estrelló con una motocicleta en la que se movilizaban Elibardo y Janet. Janet resultó herida a consecuencia de este accidente. Dichas lesiones causaron una incapacidad médico-legal definitiva de 60 días y las siguientes secuelas: deformidad física que afecta al cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional de miembro inferior izquierdo de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. En los antecedentes procesales se tiene que el 14 de mayo del 2019 la Fiscalía le corrió traslado del escrito de acusación a Juan Carlos por el delito de lesiones personales culposas que se encuentra en los artículos 111 y 112 inciso segundo, 113 inciso segundo, 114 inciso segundo y 117 además del 120. En virtud de los artículos 13 de la Ley 1826 del 2017, que modificó el artículo 536 de la Ley 906 del 2004. Aquí el indiciado Juan Carlos no aceptó los cargos. Entonces el trámite correspondió al Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de San Vicente de Chucurí, que llevó a cabo la audiencia concentrada el 13 de octubre del 2021. El juicio oral se llevó a cabo en las audiencias del 19 de enero y el 14 y 22 de febrero del 2022. En esta última diligencia se emitió el sentido del fallo de carácter condenatorio y se corrió traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. Ya agotado el trámite de rigor, el 4 de marzo del 2022, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de San Vicente de Chucurí dictó sentencia condenatoria contra Juan Carlos, imponiéndole las penas de 9 meses y 18 días de prisión y multa de 6.9 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, como penas accesorias, le prohibió conducir vehículos automotores y motocicletas por un periodo de 16 meses y le impuso la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Por otra parte, en atención al contenido del artículo 63 de la Ley 599 del 2000, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de 2 años, por lo cual debería suscribir diligencia de compromiso con caución prendaria por 200.000 pesos, con el cumplimiento de los requisitos que demanda el artículo 65 del Código Penal. En este caso, la defensa apeló la sentencia. El 13 de mayo del 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en resolución de la alzada, confirmó integralmente el fallo de primera instancia,
por lo que la defensa de Juan Carlos instauró oportunamente el recurso extraordinario de casación contra esa determinación. Entonces la Corte recibió el expediente el 25 de agosto del 2022 y actualmente la demanda se encuentra en el correspondiente turno para calificar los aspectos lógico-formales necesarios para su admisión. Pero ya el 2 de noviembre del 2022, mediante correo electrónico, la defensa presentó una petición encaminada a que se declare la extinción de la acción penal por indemnización integral. En lo sustancial, afirma que el 18 de mayo del 2022, Juan Carlos suscribió un contrato de transacción con la víctima directa, las víctimas indirectas y el apoderado de las víctimas. En dicho contrato se pactó que Allianz Seguros, entidad aseguradora del vehículo, le pagaría 150 millones de pesos a las víctimas, que corresponde al valor de la indemnización integral. En contraprestación, los reclamantes entonces renuncian a la acción penal y no se oponen a la entrega definitiva de ese vehículo. Aquí la defensa agregó que en su criterio se satisfacen las exigencias legales y jurisprudenciales para acceder a aquella forma de terminación del proceso penal bajo los presupuestos del artículo 42 de la Ley 600 del 2000. Pues la aplicación del principio de favorabilidad de la ley penal no solo es viable frente a la sucesión de leyes en el tiempo, sino también ante la vigencia simultánea de las leyes 600 y 906. Finalmente, esta defensa también aportó, primero, el contrato de transacción citado, segundo, el desistimiento de la acción penal suscrita por Janet y coadyuvado por su apoderado Jaime, y tercero, la comunicación de pago de transferencia por la suma de 150 millones de pesos. Ya pasando a las consideraciones, la Corte determina, recordando como primera instancia, que en la Ley 906 del 2004, el esquema de reparación del daño fue desarrollado de la siguiente manera. Primero, en la conciliación preprocesal como condición de procedibilidad de la acción penal en relación con conductas querellables. Realizado el acuerdo, se archiva la actuación. Segundo, como causal de aplicación del principio de oportunidad, permitiendo renunciar a la persecución penal, entre otras causales, cuando se indemniza o repara integralmente el daño causado a la víctima, conocida o individualizada. Tercero, en la mediación, la reparación, restitución o reparación de los perjuicios, extingue la acción civil y permite la renuncia a la acción penal por vía del principio de oportunidad. Cuarto, como presupuesto para realizar acuerdos y allanamientos en delitos en los cuales el sujeto activo obtiene incrementos patrimoniales. Y quinto, en el incidente de reparación integral, posterior a la ejecutoria de la sentencia condenatoria, con efectos patrimoniales que extinguen el trámite incidental. No obstante, dicha normativa, que es bajo la cual se adelanta el presente trámite, no consagra la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal, como sí sucede en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000, el cual contempla lo siguiente. Artículo 42. Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal. En los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias. En los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado. Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección. La extinción de la acción penal a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación
o cesación por este motivo, dentro de los 5 años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo. La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado. Por esta razón, la Corte ha manejado dos posturas opuestas, una permisiva y otra restrictiva frente a la admisión de la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal en los trámites adelantados bajo la óptica de la Ley 906 del 2004, como pasa a verse. En primero, pasemos a ver la postura amplia. Por un lado, a partir de la providencia CSJSP del 13 de abril del 2011, radicado 35946, la Corte avaló la aplicación del instituto de la extinción de la acción penal por indemnización integral previsto en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000, que sí la regula, al procedimiento penal del 2004, en virtud del principio de favorabilidad, en cuanto a que se trataba de un instituto eminentemente provechoso para los procesados que se vieran involucrados en conductas de tipo culposo. En esa sentencia, en la del radicado 35946, se determinó en auto del 25 de mayo de 1999, publicado en la Gaceta Judicial del primer semestre de 1999, número 2499, volumen 3, en ese auto que se encuentra en esa sentencia, se dijo que la satisfacción económica, aun cuando no se encuentre consagrada como causal para declarar extinta la acción penal, no impide el proferimiento de la cesación del procedimiento por reparación integral. De ahí que la Corte avaló la aplicación del instituto de la extinción de la acción penal como una postura amplia, debido a que, para la Corte, la aplicación de esta figura en las condiciones reseñadas no solo no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político-criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo. Ello se refleja porque resulta compatible con el modelo de justicia restaurativa inmerso en el sistema acusatorio, no solo porque en el libro sexto se regula un programa en tal sentido, sino porque tal propósito es latente en las siguientes disposiciones de la Ley 906 con carácter de principio rector. Así, para empezar, en el artículo 10, inciso 4, según el cual el juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales. De la misma forma con los derechos de las víctimas y particularmente con el estipulado en el literal C del artículo siguiente, en donde se prescribe que tienen derecho C. a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código. E igualmente con el principio rector del restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 22, en donde se expresa que, cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior si ello fuese posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad penal. De modo que ningún obstáculo encuentra la Sala para aplicar en esta coyuntura procesal la figura de la extinción penal por indemnización integral, más aún si con la solución aparecen satisfechas las demandas de justicia y de verdad de la víctima. Sin embargo, la aplicación de la figura se tornará procedente siempre y cuando se satisfagan los presupuestos establecidos en el artículo 42 de la Ley 906 del 2000. En esa dirección, conviene advertir
que de tiempo atrás la corporación ha señalado que la solicitud de extinción de la acción penal por indemnización integral puede presentarse hasta antes de que se profiera fallo de casación. Por ello, mientras no se dicte sentencia que decida sobre el libelo de casación, o en tanto no se decida mediante auto inadmitir la respectiva demanda, asiste la oportunidad de solicitar la declaración de extinción de la acción penal por indemnización integral y la consecuente cesación del procedimiento. En cuanto a que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado artículo de la Ley 600 del 2000, esto es, que el delito corresponda a alguno de los relacionados por el legislador en tal precepto, que se ha reparado integralmente el daño ocasionado de conformidad con el dictamen pericial, a menos que medie acuerdo sobre su valor o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado y que dentro de los 5 años anteriores no se haya proferido en otro proceso preclusión de la investigación o cesación del procedimiento en su favor por el mismo motivo. Luego, en el auto CSJAP 7843 del 16 de noviembre del 2016, en el radicado 47990, la Corte reiteró dicha postura permisiva y agregó que, si bien no debe aplicarse la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal de manera forzosa, ante el vacío de la regulación en la Ley 906 del 2004, lo cierto es que dicha figura ofrece una solución que es perfectamente compatible con la sistemática acusatoria. Y es que, como la Ley 906 del 2004 no derogó la Ley 600 del 2000, es factible acudir a indemnización integral de la segunda en virtud de la integración normativa, por ser de la misma especialidad, máxime cuando la Corte ha admitido que estos pueden ser aplicados por favorabilidad a casos del sistema penal acusatorio. En tales providencias, la Corte, en virtud de la aplicación de dicha figura en el ordenamiento previsto en la Ley 906 del 2004, declaró la extinción de la acción penal adelantada y en consecuencia decretó la cesación de todo procedimiento. Pasemos ahora a la segunda postura, a la postura restrictiva. Luego, en el auto CSJAP 2671 del 2020, radicado 53293, la Corte modificó su postura al respecto. Explicó que la indemnización integral prevista en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 no consulta la filosofía del sistema acusatorio vigente en Colombia y, por consiguiente, la reparación del daño bajo la óptica de la indemnización integral solo es viable en los procesos seguidos bajo el rito de la Ley 906 del 2004, exclusivamente en los términos y modalidades indicadas en esa codificación. Puntualmente dijo lo siguiente: al margen de otras finalidades, la verdad, por ejemplo, en el derecho procesal penal contemporáneo se ha formulado, en especial frente a graves infracciones a los derechos humanos, procedimientos tendientes a disminuir la victimización primaria y secundaria y medidas que permitan dar una satisfacción a la víctima, en todo o en parte, incluso al margen o en sustitución de la pena como castigo total al infractor. Desde esa perspectiva, las teorías de la reparación, sean cuales sean las formas, materiales o simbólicas, que el derecho procesal penal pueda adoptar, aparecen en primer plano. En esa línea, con la reparación del daño, la Ley 906 del 2004 pretende alcanzar el triple objetivo de proteger a la víctima, impedir su revictimización y evitar el juicio oral. Finalidades que no se pueden menospreciar al interpretar alternativas de solución al conflicto, como la conciliación, la mediación o el principio de oportunidad,
que propenden por salidas menos traumáticas de las que implica la imposición de una pena, sobre todo tratándose de conflictos menores, articulando ese objetivo al de evitar juicios como garantía de éxito del sistema. Aun cuando en la Ley 600 del 2000 también se prevé ese tipo de opciones, en especial la indemnización integral, la concepción de ese instituto no responde a la misma filosofía de la Ley 906 del 2004, puesto que la idea de evitar el juicio y la revictimización no comulgan con la posibilidad de que la indemnización integral se pueda proponer en cualquier momento, incluso hasta antes de decidir el recurso de casación, sea con el fallo de fondo o con la inadmisión de la demanda, como lo ha venido aceptando la jurisprudencia de la Sala. Las leyes 600 del 2000 y 906 del 2004 señalan las conductas, el método, la oportunidad y consecuencias que conlleva la reparación del daño, pero bajo principios distintos. Sin embargo, para aplicar por favorabilidad el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 e integrarlo a la Ley 906 del 2004, en la SP del 13 de abril del 2001, radicado 35946, se sostuvo: la aplicación de esta figura en las condiciones reseñadas no solo no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político-criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo. No es una afirmación exacta. En efecto, ese enunciado se opone a la filosofía de la Ley 906 del 2004 que pretende, según se explicó antes, con múltiples alternativas, evitar los juicios, hacer de la víctima el centro de la solución y no dejarla al margen de la terminación del conflicto. En ese sentido, la lectura de la Corte en la sentencia indicada antepone los efectos prácticos, desconociendo el programa procesal de la reparación del daño, desarrollado como se indicó metodológicamente en detalle en la Ley 906 del 2004, según finalidades explícitas distintas a las de la Ley 600 del 2000. Si de aplicar el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 se trata, el avalúo pericial se constituye en la regla para establecer el monto a indemnizar y el acuerdo en excepción, de manera que la víctima queda relegada a una situación marginal. Ante la posibilidad de imponer el avalúo sobre su pretensión, que puede ser incluso simbólica, como pedir perdón, y no necesariamente económica, su intervención queda en un plano secundario, como se infiere de la aplicación total del precepto. En concreto, prefiriendo los efectos pragmáticos del artículo 42 de la Ley 600 del 2000 a los principios de los sistemas procesales, la Sala decidió que soluciones de este tipo pueden proponerse hasta antes de decidir el fallo de casación, un tema bastante espinoso y discutible, pese a que la filosofía de la Ley 906 del 2004 es la contraria: sortear el juicio y evitar costos reales y simbólicos para las víctimas de la conducta punible, al hacer de ellas el centro de la solución, por lo cual la afirmación de que su aplicación no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio es desacertada. La comparación entre el sistema integral de la Ley 906 del 2004 y el previsto en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 permite demostrar que el primero es más amplio e incluye múltiples formas de solución consensuadas con la intervención de las partes. En la Ley 600 del 2000 se admite la indemnización integral como forma de solución al conflicto para las conductas desistibles. En la Ley 906 del 2004, la conciliación es parte del programa de justicia restaurativa tratándose de delitos querellables, o sea, desistibles. Una manera de conciliar es a través de la reparación del daño. En la Ley 600 del 2000, los procesos por delitos de homicidio culposo sin agravantes puede terminarse por indemnización integral.
En la Ley 906 del 2004, las actuaciones por estos delitos no admiten esa solución, ni la aplicación del principio de oportunidad por reparación del daño, pues la pena máxima de 108 meses para este tipo de comportamientos, de acuerdo al artículo 109 del Código Penal, excede de 6 años de prisión, límite máximo establecido para aplicar el principio de oportunidad por reparación integral del daño, de acuerdo al artículo 324, numeral 1 de la Ley 906 del 2004. Sin embargo, la mediación, uno de los pilares estelares de la justicia restaurativa, que se encuentra en los artículos 523 y 524, inciso primero de la Ley 906 del 2004, esa mediación favorece en conjunto con el principio de oportunidad, que se encuentra en el numeral séptimo del artículo 324 de la Ley 906 del 2004, ofrece una salida similar en sus efectos a los de la Ley 600 del 2000. De otra parte, conforme al numeral séptimo del artículo 324 de la misma ley, el principio de oportunidad procede cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas. La diferencia entonces entre la Ley 600 del 2000 y 906 del 2004 es de método. En la Ley 600 del 2000 se prevé la terminación del proceso por indemnización integral en relación con el homicidio culposo sin agravantes. En la Ley 906 del 2004, mediante la combinación de la mediación y el principio de oportunidad. En cuanto al delito de homicidio culposo agravado, que se encuentra en los artículos 109 y 110 del Código Penal, el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 prohíbe terminar el proceso por indemnización integral. La Ley 906 del 2004 en principio tampoco admite esa solución, pero permite emplear otras opciones mediante la combinación del principio de oportunidad que se encuentra en el numeral sexto del artículo 324 de la Ley 906 del 2004 y la mediación del artículo 523 y 524 dividen, siempre y cuando la pena mínima no exceda de 5 años de prisión, el bien jurídico no sobrepase la órbita personal del perjudicado y la víctima y el imputado o acusado acepten someter el conflicto a la justicia restaurativa. Respecto del delito de lesiones personales hay que distinguir. Las lesiones culposas sin agravantes en ambos sistemas son conciliables. Las lesiones culposas agravadas están excluidas en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000. En la Ley 906 del 2004, por el monto de la pena, admiten en algunos eventos la aplicación del principio de oportunidad por reparación del daño, de acuerdo al numeral primero del artículo 324 de la Ley 906 del 2004. Por último, las lesiones personales dolosas con incapacidad inferior a 60 días, deformidad física y perturbación funcional transitorias son querellables de acuerdo al artículo 74 de la Ley 906 del 2004 y por lo tanto conciliables, teniendo en cuenta la pena mínima. En el sistema de la Ley 906 del 2004, las lesiones personales dolosas con perturbación funcional permanente pueden solucionarse a través de la mediación y de la ulterior aplicación del principio de oportunidad, de acuerdo al numeral sexto del artículo 324 de la Ley 906 del 2004. En cambio, el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 excluye las lesiones personales culposas agravadas y las dolosas con secuelas permanentes. Los excluye de la posibilidad de terminar el proceso por vía de reparación integral, siendo por lo visto mayor la amplitud de soluciones consensuadas previstas en la Ley 906 del 2004. En el sistema de la Ley 600 del 2000, los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado y la extorsión,
admiten la terminación del proceso por indemnización integral sin importar la cuantía. En la Ley 906 del 2004, los delitos de hurto simple, cuya cuantía no supere los 150 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes, que se encuentra en el artículo 239, inciso segundo, los delitos de alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado, del artículo 243, la estafa cuya cuantía no exceda de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, del artículo 246, inciso tercero, la emisión y transferencia ilegal de cheques, del artículo 248, el abuso de confianza, del artículo 249, el aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, del artículo 252, y el alzamiento de bienes contemplado en el artículo 253 son querellables. Por lo tanto, admiten la conciliación como solución al conflicto penal. Para aquellos casos en el que el objeto material de la conducta de hurto simple y de estafa superan los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena mínima sería de 42 meses y 20 días, por lo que siguiendo la línea indicada y el monto de la pena mínima, en esos eventos es posible la aplicación combinada de la mediación y el principio de oportunidad con base en la causal séptima del artículo 324 de la Ley 906 del 2004. De esa manera se equiparan los efectos de las soluciones previstas en las leyes 600 del 2000 y 906 del 2004 frente a estos comportamientos. En la Ley 600 del 2000, los delitos contra los derechos de autor, todos quedan incluidos dentro de los que admiten la terminación del proceso por indemnización integral. En la Ley 906 del 2004 no admiten la reparación como mecanismo para acceder al principio de oportunidad por reparación integral del daño, pero igualmente, teniendo en cuenta la pena mínima, si cumplen las condiciones de los artículos 523 y 524 de la Ley 906 del 2004, pueden solucionarse mediante la mediación y el principio de oportunidad. De acuerdo con el numeral sexto del artículo 250 de la Constitución Política, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. La Constitución Política le impone a la Fiscalía una alta cuota de responsabilidad y sensibilidad frente a las víctimas, en particular frente al restablecimiento de su derecho y la reparación integral. No es entonces inadecuado que de acuerdo con esa pretensión se haya elaborado un completo método de reparación del daño, en especial tratándose de conductas de menor gravedad, cuya bondad consiste en procurar la satisfacción de la víctima a cambio del beneficio para el acusado de archivar la actuación penal, o hacerse merecedor de la renuncia de la acción penal por vía de la mediación y del principio de oportunidad, o de sanciones menos invasivas que la pena privativa de la libertad. Desde este punto de vista, los fiscales tienen un serio compromiso frente a la justicia de las víctimas. En esa medida, tienen la obligación de ilustrar a la víctima y al procesado sobre la pertinencia de acuerdos que beneficien a las partes mediante la conciliación de sus diferencias y de opciones distintas como las que prevé el principio de oportunidad, un mecanismo estelar de política criminal, por su marcada importancia en la construcción del sistema o el de la mediación, con el fin de remediar el daño, satisfacer a la víctima y no saturar el sistema con conflictos que deben y pueden solucionarse sin incurrir en inmensos costos procesales, finalidad que desde luego se esquiva permitiendo que hasta último momento se utilice la conciliación como remedio al conflicto. En síntesis, una correcta aplicación del sistema y el empleo de multiplicidad de soluciones a este tipo de conflictos brinda a las víctimas y al imputado o acusado la posibilidad de intervenir directamente en la solución del conflicto.
y propicia la descongestión del sistema penal, lo cual evita que este tipo de casos, salvo excepciones muy puntuales, llegue a juicio y, por supuesto, y con mayor razón, hasta el recurso de casación. Propósitos en los cuales la Fiscalía tiene una enorme responsabilidad que debe afrontar con la audacia que este tipo de alternativa supone. En ese marco, se debe indicar que mediante el artículo 26 de la resolución número 4155 del 29 de diciembre del 2016, el señor Fiscal General de la Nación delegó en los fiscales locales y seccionales la aplicación directa del principio de oportunidad, de manera que no existen trabas de ningún orden para que a través de la conciliación, la mediación y el principio de oportunidad, para lo que ahora es de interés, es relevante la aplicación de esta modalidad respecto de conductas con pena cuyo máximo no exceda de 6 años en las que se repara el daño, según lo dispuesto en el artículo 324, numeral primero de la Ley 600 del 2000, para que los fiscales materialicen una política criminal que hace de la reparación del daño la base político-criminal del sistema acusatorio frente a conductas menores. Con esto, a partir de la providencia CSJSP del 13 de abril del 2011, radicado 35496, la Corte determinó que no es viable extinguir la acción penal por indemnización integral durante el juicio, ni por supuesto con posterioridad a él. Como dicho cambio jurisprudencial fue desfavorable, y así lo reconoció la Sala, la Corte advirtió que el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 debía continuarse aplicando para aquellos asuntos adelantados bajo el rito de la Ley 906 del 2004, en los cuales, instaurado el recurso extraordinario de casación y habiendo arribado a la sala de actuación antes del 14 de octubre del 2020, no se haya dictado sentencia o auto de rechazo de la respectiva demanda. Lo anterior porque, dijo la Sala, en tal escenario, las partes ya no contaban con la posibilidad de acudir a alguno de los institutos que en el marco de la Ley 906 regulan la reparación del daño y las formas de terminación anormal del proceso, salvo el incidente de reparación. En lo sustancial, dejó sentado que, hallándose el proceso en la Corte por virtud del recurso de casación que se interpusiera en nombre de la procesada, ya las partes se hallaban jurídica y materialmente imposibilitadas para acudir a alguno de los mecanismos previstos en la citada ley, y a cambio sí tenían la expectativa legítima de que eventualmente podían acudir al mecanismo de terminación anormal del proceso previsto en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000. Luego, de alguna manera, a su debido proceso se integraba por igual esta norma, no solo porque jurisprudencialmente se autorizaba su aplicación, sino porque, se reitera, mal puede exigírseles que sujeten su conducta procesal a alguno de aquellos mecanismos cuya oportunidad de ejercicio ya había fenecido, con la excepción ya mencionada, la cual no apunta exactamente a la terminación del proceso, sino a la del incidente de reparación. Debe entenderse, por tanto, y a efecto de salvaguardar garantías procesales, que el artículo 42 citado sigue teniendo aplicabilidad en aquellos asuntos en que, habiendo llegado a la Sala antes del 14 de octubre del 2020, no se haya dictado sentencia o auto de rechazo de la respectiva demanda, tal como sucede en este evento. Luego, en el auto CSJAP 1126 del 16 de marzo del 2022, radicado 60703, la Corporación precisó que el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 es aplicable también en aquellos asuntos adelantados bajo el rito de la Ley 906 del 2004, en los cuales el juicio oral haya dado inicio antes del 14 de octubre del 2020,
fecha a partir de la cual la Corte, en la Providencia CSJAP 2671 del 2020, cambió su jurisprudencia sobre la imposibilidad de aplicar el citado artículo 42 a procesos adelantados en el marco del procedimiento penal acusatorio. Más recientemente, en el auto CSJAP 293 del 15 de febrero del 2023, en el radicado 54872, se reiteró la postura actual de manera íntegra. Ahora, si bien es cierto que como se vio, la Sala definió que la postura restrictiva solo debía aplicarse a partir del 14 de octubre del 2020, que fue la fecha en que se dio el cambio jurisprudencial, en esta ocasión la Sala debe apartarse de lo sentado a partir de este momento por ser una postura eminentemente desfavorable. Y es que, sin ánimo reduccionista, aunque la postura restrictiva fue producto de un análisis concienzudo, se insiste que es innegable que no existe en la Ley 906 del 2004 algún otro instituto por cuyo medio se viabilice la posibilidad de extinguir la acción penal por indemnización integral con posterioridad al inicio del juicio oral. De hecho, si bien en el auto CSJSP del 13 de abril del 2011, radicado 35496, se citó el esquema de reparación del daño previsto en la Ley 906 del 2004 para traer a colación el principio de oportunidad y la mediación como ejemplos de los mecanismos que prevé el sistema acusatorio para que la Fiscalía renuncie a la acción penal por el pago de los perjuicios, es evidente que estos no tienen el mismo alcance de la figura de la extinción de la acción penal por indemnización integral, prevista en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000. Y es que la oportunidad para acudir al principio de oportunidad o a la mediación es limitada en comparación con la que tiene la figura en cuestión. Ello debido a que la primera solo es aplicable según lo dispuesto en el artículo 323 de la Ley 906 del 2004, en la investigación o en el juicio hasta antes de la audiencia de juzgamiento. Asimismo, la mediación, conforme lo dispone el artículo 524 idem, procede desde la formulación de la imputación y hasta antes del inicio del juicio oral. Sin embargo, como incluso se reconoció en la Providencia CSJSP del 13 de abril de 2011 en el radicado 35946, la figura prevista en la Ley 600 del 2000 puede presentarse hasta antes de que se profiera fallo en casación. Por ello, mientras no se dicte sentencia que decida sobre el libelo de casación, o en tanto no se decida mediante un auto inadmitir la respectiva demanda, asiste la oportunidad de solicitar la declaración de extinción de la acción penal por indemnización integral y la consecuente cesación del procedimiento. Por todo lo anterior, se hace necesario regresar al criterio establecido con ocasión de la Providencia CSJSP del 13 de abril del 2011, el radicado 35946, donde la Corte venía avalando la aplicación del instituto de la extinción de la acción penal por indemnización integral previsto en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000. Ello pues se insiste el alcance de la figura en términos de la oportunidad para presentarla es muy favorable a los procesados y a las víctimas, en cuanto a que permite darle una solución a los efectos producidos por el delito que es compatible con el modelo de justicia restaurativa inmerso en el sistema acusatorio, para restablecer los derechos quebrantados, hasta antes de que se emita el correspondiente fallo en casación. Esto es, con amplia posterioridad a la celebración del juicio oral. Así, se cambiará la tesis jurisprudencial, postura restrictiva, mantenida en la actualidad para retomar a la inicial, la postura amplia, que favorece acudir a la indemnización integral
en virtud de la integración normativa, en cuanto a que dicha figura no solo no se opone, sino que, si bien no está previsto, se ajusta a la naturaleza del procedimiento penal de fines restaurativos previstos en la Ley 906 del 2004. En el caso en concreto, como se vio, el juicio oral inició el 19 de enero del 2022 y antes de aquel estadio procesal, las partes no acudieron a alguno de los mecanismos de terminación del proceso penal por reparación del daño a los que se refiere la Ley 906 del 2004. No obstante, tampoco contaban con la expectativa legítima de concurrir eventualmente al mecanismo de terminación anormal del proceso previsto en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000, pues para esa fecha la Corte ya había modificado su postura en torno a la aplicación favorable del citado artículo a procesos adelantados bajo la égida de la Ley 906 del 2004. Lo que hizo en la decisión CSJAP 2671 del 2020 del 14 de octubre del 2020. Por consiguiente, en virtud de la postura restrictiva actual, resultaría inviable aplicar, en el caso, el instituto de la indemnización integral regulado en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000. Y en este sentido, se debería rechazar la petición de la defensa de Juan Carlos por ser improcedente. Sin embargo, como se dijo antes, se hace necesario acoger nuevamente la postura interpretativa amplia, en cuanto a que produce un efecto más garantista tanto para la víctima como para el acusado. Lo anterior, ya que la primera, o sea la víctima, podrá obtener una efectiva indemnización integral de sus perjuicios y el acusado, por este mecanismo de justicia restaurativa, podrá obtener una solución adecuada a su caso. Además, teniendo una misma situación fáctica, se debe permitir una idéntica solución jurídica. En este sentido, si se dan iguales presupuestos en los casos concurridos bajo la égida de la Ley 600 del 2000 y la Ley 906 del 2004, deben tener en consecuencia una misma solución jurídica, esto es, la posibilidad de dar plena aplicabilidad a la institución de la indemnización integral consagrada en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000. Por lo anterior, resulta viable aplicar en el caso el instituto de la indemnización integral regulado en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000, sobre todo porque, habiendo dejado de lado la aplicación de los mecanismos de terminación del proceso establecidos en la Ley 906 del 2004 y fenecida la oportunidad para optar por alguno de ellos, las partes ostentaban la convicción de que aún tenían la facultad de acudir a la forma extraordinaria de terminación del proceso señalada en el artículo 42 de esa Ley 600 del 2000. Y tan es así que en el contrato de transacción con la víctima directa, las víctimas indirectas y el apoderado de las víctimas fue celebrado el 18 de mayo del 2022. Esto es, apenas 5 días luego de la emisión de la sentencia de segundo grado, que fue el 13 de mayo del 2022. En esas condiciones, así no cumpla con el límite temporal establecido en la jurisprudencia vigente, se impone aplicar la línea jurisprudencial trazada a partir de la providencia CSJSP del 13 de abril del 2011, radicado 35496. Y en este sentido, verificar si se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 para decretar la terminación del proceso por indemnización integral. El instituto previsto en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 procede para aquellos delitos que admiten desistimiento. En los de homicidio culposo o lesiones personales culposas, si no concurre alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal. Lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, delitos contra los derechos de autor o contra el patrimonio económico, exceptuando los del hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor,
defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección. Dicha exigencia se satisface en este caso, en el que Juan Carlos fue acusado y condenado como responsable del delito de lesiones personales culposas de que tratan los artículos 111, 112 inciso segundo, 113 inciso segundo, 114 inciso segundo, 117 y 120, sin que se le imputara alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal. Adicionalmente, se reparó integralmente el daño ocasionado, ya que a la petición de extinción de la acción penal formulada por el defensor de Juan Carlos se allegaron el contrato de transacción con la víctima directa, las víctimas indirectas y el apoderado de víctimas, la constancia del pago efectuado por Allianz Seguros por un valor de 150 millones de pesos y un documento en el cual Janet expresó que tras el pago renuncia a que se continúe con el ejercicio de la acción penal y a oponerse a alguna forma de terminación anticipada del proceso, así como a la entrega definitiva del vehículo, lo cual va debidamente coadyuvado por su apoderado. Por otro lado, el requisito atinente a que dentro de los 5 años anteriores no se hubiese proferido preclusión de la investigación o cesación del procedimiento en favor del enjuiciado por idéntico motivo en otro proceso, también se cumple a cabalidad. Lo anterior debido a que, mediante informe del 18 de septiembre del 2023, la Secretaría aportó constancia expedida por el Director de Investigación Criminal e Interpol, DIJÍN, a cuyo cargo están actualmente tales registros, en el cual se advierte que Juan Carlos no ha sido beneficiado con alguna de tales prerrogativas. Finalmente, la solicitud se postuló oportunamente, pues la actuación se encuentra actualmente en el turno respectivo para calificar los requisitos lógico-formales necesarios para determinar si se admite o no la demanda de casación formulada por la defensa del acusado. En esas condiciones, constatadas las exigencias contenidas en tal precepto para declarar extinta la acción penal seguida contra Juan Carlos por el delito de lesiones personales culposas, se ordenará cesar todo procedimiento que por tales hechos se adelanten en contra del acusado. Finalmente, por cuenta de la decisión que aquí se adopta, la Sala queda relevada de emitir pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de casación presentada por la defensa del procesado. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve declarar la extinción de la acción penal adelantada en contra de Juan Carlos por el delito de lesiones personales culposas por indemnización integral. Decretar la cesación de todo procedimiento que por los hechos constitutivos de los referidos delitos se sigan en contra de Juan Carlos. Y remitir la copia de esa decisión a la Fiscalía General de la Nación para los fines previstos en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000 en su inciso tercero. Respetados podcast escuchas, nuevamente mil gracias por su tiempo e interés en este podcast. Esperamos que haya sido de provecho para su crecimiento profesional. Los invitamos a suscribirse a esta comunidad a quienes aún no lo han hecho y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Un abrazo.